¿Has leído en la Biblia que Jesús predicó a unos espíritus encarcelados? ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? ¿Será que eran espíritus de los muertos de aquel entonces? Y si fuera así, eso quiere decir que hay oportunidad de salvación después de la muerte. Este estudio será de vital importancia. Quédate hasta el final, ya comenzamos. Nuestro estudio se basa en los textos de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, 19 y el versículo 20. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Cuando muchas personas leen este texto, solamente se centran en el versículo 19, donde dice: en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces argumentan muchas veces que Jesús fue a predicar a las almas de los que murieron en los tiempos de Noé. A las almas que están abajo en el infierno, debajo de la tierra, dice que Jesús descendió hasta ahí y les predicó. Pero ¿será eso lo que la Biblia dice? Para poder estudiar a profundidad este texto, es necesario entender su contexto. Y el contexto del versículo 19 es el texto anterior y el texto posterior. En el anterior dice que Jesús murió por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos al cielo. Y luego dice algo interesante: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y el versículo 19 inicia diciendo: en el cual fue y predicó. ¿En el cual qué? Es esta pregunta. Entonces, cuando la Biblia dice en el cual, quiere decir en un estado del que estaba antes, donde dice que fue muerto en la carne y vivificado en espíritu. En ese estado de espíritu fue a predicar a los encarcelados. Pero ¿qué significa muerto en la carne y muerto en espíritu? Vamos a dividir nuestro tema en 4 segmentos. El primer segmento vamos a hablar sobre el significado de muerto en la carne y vivificado en espíritu. En el segundo segmento vamos a hablar sobre el significado de los espíritus encarcelados. En el tercer segmento vamos a hablar quiénes eran estos espíritus encarcelados. Y el cuarto segmento vamos a concluir diciendo de que la Biblia no puede contradecirse. El primer segmento: ¿qué significa muerto en la carne y qué significa vivificado en espíritu? Ya que en ese estado fue a predicar a los espíritus encarcelados. Muerto en la carne. Según Hebreos capítulo 5, el versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne. Ahí está hablando qué significa en la carne. Jesús estaba en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Este texto está haciendo alusión a Jesús cuando estaba en este mundo antes de morir. A ese estado le llama la Biblia en la carne. Quiere decir su humanidad, su cuerpo mortal. A eso se refiere en la carne. Entonces, cuando la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, muerto en la carne, significa que Él murió en su cuerpo mortal. Fue sepultado. Eso está diciendo, Jesús fue sepultado. Ahora, ¿qué significa vivificado en el Espíritu? De acuerdo a Romanos capítulo 8, el versículo 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué significa vivificados en espíritu? Significa resucitados. Entonces el texto está diciendo que Jesús fue sepultado y fue resucitado en el Espíritu o por el Espíritu. Y en ese estado, dice el versículo 19, en ese estado fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el cual, quiere decir que en ese estado en el cual resucitó, hay algo interesante aquí. La Biblia no dice que Jesús fue sepultado y ahí fue a predicar a los espíritus encarcelados y después fue resucitado. No dice así la Biblia. La Biblia es muy clara y el versículo 19 dice que Jesús fue muerto en la carne, fue sepultado, vivificado en espíritu, fue resucitado por el Espíritu y por el Espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados. Ahora, ¿quiénes eran esos espíritus encarcelados? Primeramente, ¿qué significa espíritus encarcelados? De acuerdo a la Biblia, en Hechos capítulo 8, el versículo 22, dice con relación a ese mago Simón que vivía en los tiempos de los apóstoles, que se encontró con Pedro y quería comprar el don de Dios. ¿Y qué es lo que Pedro le dice? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Dónde se encontraba este hombre mago, pecador, poseído por el enemigo? Estaba en prisiones de maldad. Estaba encarcelado por el pecado. El enemigo le tenía bien poseído a este hombre. Otro ejemplo, cuando el salmista habla en Salmos capítulo 107, versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muertes, aprisionados en aflicción y hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. El versículo 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. El versículo 14, les sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Este texto está hablando de que el hombre que está en desobediencia a Dios está en prisiones, está aprisionado por el pecado, está encarcelado. Un ejemplo más en el libro de Isaías, capítulo 42, el versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Otra evidencia, de acuerdo a la Biblia, que describe quiénes son los que están encarcelados. Son personas que están envueltas en pecado, personas que están en una abierta desobediencia a Dios. Son personas que entran a una prisión, la prisión del pecado, a esa cárcel. A eso se está refiriendo el texto de Pedro capítulo 3, el versículo 19. Ahora pasamos a la siguiente dimensión. ¿Quiénes eran estos espíritus encarcelados? De acuerdo a la Biblia, en 1 de Pedro capítulo 3, 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Quiénes eran estos espíritus encarcelados? Eran los antediluvianos, personas con vida, no personas muertas. Ahora, ¿será que Jesús fue a predicarlos a ellos allá? ¿Cómo es que Jesús predicó a los antediluvianos? Para entender eso, nosotros tenemos que ver cómo hablaban los profetas de acuerdo a la Biblia. En 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas
y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En quiénes? En los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para vosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, ¿con qué espíritu hablaban todos los profetas? Los profetas hablaban con el Espíritu de Cristo. Otro texto también, 2 de Pedro, capítulo 1, es algo interesante que Pedro tiene este discernimiento, este conocimiento de cómo hablaban los profetas. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo hablaban los profetas? Por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo. Eso era lo que les movía a hablar a ellos, para fundamentar mejor. En Génesis capítulo 6, el versículo 3 dice Dios, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con los hombres para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Quién era el que predicaba a los antediluvianos? De acuerdo a la Biblia, es el Espíritu de Dios. Dios mismo dice, no contenderá mi espíritu con estos hombres, porque el Espíritu de Dios estaba contendiendo con ellos. El Espíritu de Dios estaba predicándole a ellos a través de los profetas. Y en todos los tiempos, Cristo predicó por medio de su Espíritu a través de los profetas. Cuando la Biblia entonces dice en 1 de Pedro, capítulo 3, el versículo 19, que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados, que vivían en el tiempo de Noé, se está refiriendo a aquellas personas que no querían aceptar el mensaje que Noé predicaba, no querían aceptar a Dios como su redentor, y ellos estaban en prisiones, estaban encarcelados por el pecado, y a esos Jesús les predicó a través de su Espíritu por medio de los profetas. No dice la Biblia que fueron a un lugar debajo de la tierra. No es que Jesús bajó al infierno a predicar, eso es una teoría sin fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia no puede contradecirse. Y esa es nuestra cuarta dimensión, donde enfatizaremos 3 puntos. Primero, no existe segunda oportunidad de salvación después de la muerte. La Biblia dice, el tiempo de salvación es hoy, no después que mueres. Después que mueres ya no hay oportunidad de salvación. Dice la Biblia en Hebreos 9:27, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, de acuerdo a la Biblia, el hombre muere y después tiene que atravesar un juicio. No es que después va a tener oportunidad de salvación, no. La Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de la salvación. La oportunidad de poder alcanzar tu salvación es ahora, no después. Y si nosotros decimos que Jesús fue a predicar a los muertos, entonces estamos yendo en contra de la Biblia, que puede haber salvación, puede haber oportunidad de redención después que una persona muere. O sea, yo muero, después me decido si me salvo o no, y acepto a Jesús después que yo muero. Y eso no enseña la Biblia. Otro punto, los muertos nada saben. Según Eclesiastés 9:7, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. La Biblia no se puede contradecir. Que en un lado diga que los muertos nada saben, ni su amor y su odio todo fenecieron, que ellos no tienen conciencia, no tienen sentimientos, y en otro lado diga que Jesús fue a predicarlos. ¿Qué va a ir a predicar si los muertos no saben nada? ¿A quiénes va a predicar? ¿Qué decisión van a tomar ellos si ellos no saben nada?
La Biblia no puede contradecirse. Entonces Jesús predicó por medio de su espíritu a los antediluvianos por medio de Noé. Esa es la respuesta. El tercer punto de que la Biblia no se puede contradecir. La Biblia dice que antes del diluvio, todos los antediluvianos habían pecado contra el Espíritu Santo, habían cometido el pecado imperdonable. O sea, el Espíritu de Dios ya no estaba con ellos. Por eso dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso era el estado de los antediluvianos. De continuo, todos sus pensamientos era solo el mal. El Espíritu de Dios se había apartado de ellos. Por eso dice, no contenderá mi espíritu con estos hombres. Ellos pecaron contra el Espíritu Santo, ya no tenían oportunidad de redención. Y la Biblia dice que el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado que Dios no puede perdonar. Y ellos habían cometido ese pecado. ¿Y cómo nosotros podemos imaginarnos de que Jesús fue a predicarlos, a darles otra oportunidad de salvación? Si ellos no entendieron cuando estaban con vida, mucho menos van a entender cuando mueren, si la Biblia dice que no saben nada. Es por ello que la mejor respuesta, la mejor interpretación de entender la Biblia de acuerdo a su contexto, de que Jesús predicó por medio de su espíritu a los antediluvianos a través de sus patriarcas, incluido Noé. En conclusión, hemos dicho que muerto en la carne significa Cristo sepultado. Vivificado en espíritu significa Cristo resucitado. ¿Qué significa espíritus encarcelados? Significa una persona en pecado. ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados que está hablando Pedro? Eran los antediluvianos, con vida, no muertos. Y concluimos argumentando de que la Biblia no se puede contradecir, porque los muertos no tienen esperanza de salvación, ya que los muertos nada saben. Y los antediluvianos pecaron contra el Espíritu Santo, ya no tenían oportunidad de salvación. Entonces no cabe en nuestro estudio de que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados debajo de la tierra, a los que están en el infierno. No, eso es espiritismo, eso es inmortalidad del alma. Y de acuerdo a la Biblia no existe el alma inmortal. Que este mensaje pueda hallar cabida en nuestro corazón y podamos interpretar la Biblia de acuerdo a su contexto. Que Dios les bendiga.